Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre en este día y siempre. Feliz y bendecido domingo. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Primera de Reyes 11, verso 29 en adelante. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera se le fueron entregadas las tribus al rey Jeroboam. Cuando hablamos de Jeroboam, hablamos de aquel hombre que formó y creó altares para Satanás. Cuando hablamos de Jeroboam, hablamos de aquel hombre que desvió al pueblo de Dios a adorar dioses paganos. Jeroboam fue aquel que formó y creó ministerios que no tienen nada que ver con Dios. Para estos tiempos de apostasía, la manifestación de este espíritu, Dios ha permitido que sea visible en el mundo entero y a través de la red cibernética. Dios nos dice: bienaventurado el que vela y lava sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Estamos viviendo tiempos que nos llevan al arrebatamiento. La palabra del Señor nos dice que aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta. Le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y él tendrá, dice el Señor, una sola tribu por amor a David mi siervo. Y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Dios le dice a través del profeta Ahías: por tanto la casa de Salomón se levantó en mi contra, adorando a Moloc, a Astoret,
adorando a estos dioses, Dios dice, por tanto no fue fiel, por tanto se desvió del camino y no se mantuvo como mi siervo David. Yo arranco de sus manos, dice el Señor, el reino. Salomón era el hijo de David. David, Dios nos lo revela a través de su palabra como un joven fiel delante de Dios y de su pueblo. David no fue perfecto, nos revela la palabra, pero tenía un corazón conforme al Señor, a Dios. Salomón, su hijo, comenzó a reinar, a servirle al Señor bajo perfección. Pero en un momento dado, Satanás vio su debilidad. En el momento que Satanás ve la debilidad de Salomón, en ese momento él fue y le atacó. El enemigo de las almas opera en el espíritu, espiritualmente. Él necesita cuerpos, él necesita mentes, él necesita corazones para poder operar. Su padre David, el padre de Salomón, le advirtió que no se alejara del libro de la ley. David le dijo, no te alejes de los mandamientos del Señor. Una de las razones por las cuales Salomón, aún con toda su sabiduría, aún con toda la fama que obtuvo, por el respeto que tuvo al Señor en el tiempo que obedeció su palabra, aún Salomón obedeció al Señor. La palabra nos muestra y nos revela que en un momento dado él se alejó de la palabra del Señor, del mandato de la ley. En este momento, Salomón cayó. ¿Qué hace que el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra caiga? ¿Qué hace que los ministerios preparados y capacitados espiritualmente? Dios no tiene nada que ver con la carne. ¿Qué hace que estos caigan? Es cuando alejan su corazón de la palabra del Señor. Dios le pide a todo ministerio, Dios le pide a todo aquel que aún Él le da la oportunidad de guiar a un pueblo, Dios le pide que no se aleje del libro de la ley. Las palabras que están en Él son el alimento para el espíritu y la vida del hombre. Para un ser humano llamado por Dios a guiar un pueblo, a adoctrinar un pueblo, para permanecer firme bajo el orden de Dios y bajo la espiritualidad de Dios, necesita someterse a la palabra del Señor. Necesita separarse para Dios.
vemos a través de esta historia de qué manera Satanás logró arrebatarle los reinos de las manos a Salomón. Esto con un propósito. La palabra del Señor nos muestra y nos revela para estos tiempos de apostasía qué errores cometieron los hombres llamados por Dios. ¿Por qué Dios permitió que sucedieran cosas? Primeramente, Dios es soberano. Dios puede tomar decisiones cuando Él quiera y como Él quiera. Dios permitió, decía, que sucedieran varias situaciones, como por ejemplo, podemos ver que el mismo Dios le entregó las 10 tribus a Jeroboam. Para estos tiempos de apostasía, Dios tiene un propósito. Podemos ver, podemos entender claramente de dónde viene la Iglesia Católica. Aquella casa que construyó Salomón, para Dios viene a ser humanamente la Iglesia Católica. Esta la formó y la creó el espíritu de Jeroboam. Esta la formó y la creó el espíritu de Jeroboam. O sea que esta es la casa principal. Esta viene a ser la casa de Dios. Recordemos que el Papa no es el sacerdote. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera Salomón le creó casa a Dios. Esta casa fue tan perfecta que Satanás tuvo que ir a visitarlo desde los confines de la tierra para ver su sabiduría, para probarlo con preguntas difíciles.